Todo cambió por ir a comprar un reloj a Buenos Aires. Así empieza la historia. Ah, Por cada historia encantadora hay miles de historias, de rechazos, de situaciones que quizás no se iban a dar y tuve que pelear de alguna manera en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que se dieran. ujú. Entonces creo que la resiliencia es tratada de eso. De enfrentar lo desconocido creo que es... y de hecho tomar ventaja de lo desconocido, creo que también es una similitud muy clara entre ciencia y emprendedurismo. Porque en ciencia muchos de los grandes descubrimientos, digo, la penicilina se descubrió así, se dan por una observación de, en realidad, un experimento que no era el que estaba llevando a cabo. Una de las cosas que creo que es súper importante para emprender o para cambiar de carrera o inclusive para muchos aspectos de la vida es la adaptabilidad, poder adaptarse a circunstancias o cambios que se dan, que son quizás muchas veces inclusive incontrolables para nosotros mismos. Como científico, yo solía tener ideas, pensar en ideas, pensar en cosas que quería hacer, ¿no? Y en base a eso, bueno, construir, por ejemplo, en mi caso particular, experimentos. Ahora, me cambió bastante la mentalidad siendo emprendedor de decir, y a veces inclusive forzarme a sí, sigo teniendo millones de ideas, sí, las sigo anotando, pero no pienso más en ideas, pienso en problemas. Yo pienso en un problema y por cada problema hay infinitas ideas, mientras que cuando yo era científico, yo tenía que pensar más en ideas revolucionarias de algo quizás que nunca se hizo. No usar la inteligencia artificial no es una opción. Siempre está bueno tener el pantallazo entero y no quedarnos solo con quizás el valor que yo estoy mirando. Si vos sos consciente de cómo usás cierta herramienta eh, y sabés los límites para cuáles vos tenés que usar esa herramienta, entonces un poco tenés control, si querés, de el uso de tu información. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más. Si la semana pasada te hiciste con uno de nuestros stickers digitales, muchas gracias. Justo el 14 de febrero se acabó la subasta. Si lo tienes, pues estaremos muy contentos si nos lo muestras por redes. Gracias a todos los que nos habéis contactado enseñándonos el sticker que habéis conseguido. Nos ha hecho mucha ilusión lanzar este proyecto. Siempre estamos innovando, probando cosas nuevas y la verdad que ha sido pues muy interesante y yo creo que a partir de aquí podemos empezar a tejer estrategias y bueno, cositas que van a ir viniendo, ¿no, Gianfranco? Con los stickers digitales. Pero la verdad que muy contento de la acogida que tuvo la subasta. Sí, iremos explorando como siempre hacia dónde nos llevan estas tecnologías, pero bueno, para nosotros siempre es una exploración, un descubrimiento de nuevas herramientas, gracias también a las personas que estuvieron ahí participando en la subasta, los que nos acompañaron en el streaming live también. Eh, y bueno, ya veremos qué surge de esa acción. Eh, de momento no tenemos nada, eso es la verdad. Ya haremos cositas, ¿no? Seguro que parados no nos quedamos, que siempre estamos ahí pensando en nuevas ideas y dándole a la innovación. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que venimos a hacer hoy, que tenemos a un entrevistado que lo tenemos aquí ya esperándonos. Y Gianfranco, te voy a dejar paso para que lo presentes, ya que me dijiste, recuerdo que me dijiste, hey, tenemos que traer a Matías. Me contaste un poquito por encima lo que hacía y te dije, uff, sí, sí, digo, quiero saber más. Así que, ¿a quién tenemos hoy con nosotros? Matías Acosta, cofundador de Cozy Sense, es emprendedor social, preocupado, digamos, o tratando de resolver el desafío del cambio climático, de la sostenibilidad a través de la tecnología. Así que bueno, conocí a Matías aquí en Barcelona, él ahora nos acompaña desde Reino Unido, pero estuvo en Barcelona no hace mucho, creo que fue hace un par de meses, pero bueno, ya nos contará bien Matías, eh, explorando sinergias y colaboraciones, y ahí fue cuando tuve
la oportunidad de hablar con él y la verdad que me encantó lo que está haciendo. Así que bueno, ya ha venido aquí Matías para contarnos al respecto. Bienvenido Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias y muchas gracias por recibirme. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Eh, Gracias también por esa vez que me contactaste, ¿no? Porque creo que fue ese el punto de encuentro. Cuéntanos un poquito, antes de que entremos en, digamos, en lo que están haciendo, en qué es lo que estás trabajando. Cuéntanos un poquito tu trayectoria personal, profesional, quién es Matías Acosta, y qué haces ahora en el Reino Unido. Claro, con gusto. Porque no eres del Mira, Reino Unido. no soy del Reino Unido, creo que se siente por ahí, se escucha en el acento, tanto en español como en inglés. Soy argentino, originario de Mar del Plata, una ciudad costera. Y mi historia no es una historia convencional, debo decir, porque nací, crecí en Mar del Plata, estaba comenzando los estudios de ingeniería en Mar del Plata y todo cambió por ir a comprar un reloj a Buenos Aires. Así empieza la historia. Ah, Yo no estaba contento del todo con la ingeniería que estaba haciendo, a mí me gustaba mucho la física, y en ese momento estaba haciendo ingeniería en materiales que en mi ciudad tenía una componente muy grande de química. La cuestión, hablando con un profesor, me menciona de esta universidad que tiene un sistema similar, Grande École, el francés es el sistema, que tenés que hacer 2 años en otra universidad como para ingresar. Tenés que rendir un examen, etcétera, y te dan una beca para ingresar. La cuestión es que yo justo me estaba yendo a comprar un reloj a Buenos Aires, donde está este instituto que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de una universidad pública. Fui a comprar el reloj y dije, ¿por qué no pasar, no? En este lugar que me mencionó el profesor, donde estaba mi misma carrera, tenía más física. Bueno, en ese momento no tenía celular. Cuando llego a la puerta de este instituto me dicen, no, no podés entrar. ¿Cómo no, no puedo entrar? Quiero averiguar de la carrera nomás. No, no puedes entrar, esta es la Comisión Nacional de Energía Atómica, necesitas tener un turno inclusive para ingresar al instituto. Bueno, la cuestión, no tenía un celular, me voy a un teléfono público, llamo a la vuelta básicamente, les digo, mira, soy un estudiante, quiero saber qué está pasando acá, me gustaría conocer más de la carrera. Me dejan entrar, y me dicen, bueno, ya había empezado hacía un mes el año lectivo, pero faltaban dar 2 becas. Yo venía desde ingeniería en materiales, más química de nuevo que física, pero la cuestión es que me dejan en 3 días rendir un examen de ingreso, que eran los 2 años que había visto de ingeniería hasta ese momento. Eh, Ingresé por poquito, pero ingresé. Así que esto fue un miércoles cuando me dicen que sí. Me voy a Mar del Plata, estudio todo lo que había visto 2 años de ingeniería. El viernes vuelvo a Buenos Aires, rindo el examen, me dicen que apruebo, me vuelvo a Mar del Plata a una fiesta de despedida. El sábado estaba viviendo en otra ciudad. Así empieza wow. la aventura. Y la aventura después sigue porque yo siempre quería irme a hacer un viaje de mochilero a Europa y conocer Europa. No conocía en Europa en ese momento. Siempre, como verás, un poco de acción y aventura y viajes son lo que vas a encontrar recurrente en las historias de cómo llegué hasta donde estoy hoy. Pero lo que sucedió fue que como nos pagaban casi un sueldo por estudiar en este instituto sábado, teníamos que hacer pasantías. Y entonces no podía hacer ese viaje. Bueno, la cuestión, conseguí una pasantía en Europa, 2 meses, me encantó, y luego de ese momento hice la tesis de ingeniería en Alemania, con digamos, el profesor o investigador que había ganado el premio al mejor investigador de Alemania en ese momento. Y luego de hacer el doctorado, también en ingeniería de materiales, y mi foco siempre fue y sigue siendo temas de materiales y dispositivos, ya sea para energía limpia o para sensores, que son tecnologías que muchas veces, sobre todo en lo que yo hacía, que son celdas de combustible, es tecnología cercana, por así decirlo. Y luego de hacer el doctorado en Alemania, yo ya tenía ganas de alguna manera de reconectar un poco con Argentina, pero también quería ver qué hacía de mi vida. Entonces decidí hacer como un corte de carrera donde estuve viajando de mochilero mientras escribía papers científicos, camino poco convencional para un científico en ese momento. O sea, nómada digital ante la pandemia, si querés llamarlo de alguna manera.
Sí. Em, y mientras hacía eso, decidí también escribir propuestas de investigación en una temática que me interesaba. Em, Gané dos propuestas para ir a la Universidad de Cambridge como científico, trabajando de nuevo en en esta misma temática de materiales y dispositivos para sensores y energía limpia. Y en el medio, bueno, yo seguía con la idea de reconectar en Argentina. Vuelvo a Argentina 3 meses antes de la pandemia como funcionario de Naciones Unidas manejando lo que sería una aceleradora para desarrollo sostenible. Mientras seguía también como académico, la idea era pasar un tiempo en Argentina, un tiempo en Cambridge, en Inglaterra. Lo que sucedió fue la pandemia, entonces de nuevo medio me vuelvo nómada digital, un poco por amor también. Mi pareja húngara no podía entrar a Argentina. Y en ese momento también yo ya me estaba dando cuenta que mi personalidad, a pesar de que soy, creo, científico, digo, por naturaleza, porque soy muy curioso, me gusta investigar, me gusta realizar experimentos inclusive en la cocina, lo que sucedió fue que me daba cuenta que tanto la academia como el sistema de Naciones Unidas eh, iban como a una velocidad y con cierta estructura que a mí no me terminaba de llenar. Entonces decidí animarme a soltar las riendas de un puesto científico de por vida, básicamente, que había ganado en Argentina, un puesto de funcionario de Naciones Unidas para emprender. Yo ya había tenido proyectos de innovación, de transferencia tecnológica, etcétera, pero nunca había hecho nada full time. Pero bueno, decidí animarme un poquito luego de de la pandemia, ya esto fue en el 2022, medio como cuando estaba terminando la pandemia, y a partir de ese momento empecé a construir Cozy Sense con un amigo, colega de Cambridge, que habíamos ya tenido un proyecto en conjunto sobre sensores de calidad de aire. Y así, bueno, fue como empezó, digamos, la aventura. Y la realidad es que hace un tiempo levantamos financiamiento en el Reino Unido, donde la empresa está incorporada. Y así fue, digamos, como me encontrás hoy hablando desde el Reino Unido, ¿no? Mi vida, digo, he vivido en muchos lados, pero mis bases más fuertes han sido en Argentina, en Alemania y en Inglaterra. ¿Y por qué me encontraste y por qué nos encontramos en España? Es porque, nada, tenemos un interés muy grande desde Cozy Sense de la empresa de establecer operaciones, alianzas, etcétera, en España, porque es un mercado muy, muy grande donde hace mucha falta la eficiencia energética de aires acondicionados, ¿no? Ya sea para calentamiento o enfriamiento. Después puedo entrar en detalles de qué es lo que hacemos, digo, pero Ujú. creemos y analizamos que hay una oportunidad y por eso es que estaba en España en ese momento. Entraremos en profundidad. Tenemos por delante todo el episodio para hablar más sobre Cozy Sense y lo que hacéis. Mi inquietud es, ¿te compraste el reloj? Vos sabés que no compré ese reloj, No no lo lo compraste. terminé de comprar. Como muchas cosas que suelo hacer, me gusta investigar mucho, quizás también característica de científico, me gusta investigar mucho antes de hacer algo, y en ese caso me terminé decidiendo por otro reloj que compré un poquitito después. Perfecto. ¿Qué edad tenías cuando empezó todo este viaje? La aventura, digamos, de mudarme de un día para otro a Mm, otra ciudad, 19 años tenía, porque había hecho ya un año y medio de la carrera de ingeniería, mm. ¿Y 19 crees que años. toda esta experiencia de salir tan jovencito, ya empezar, cruzar el charco, vivir en tantos países, toda esa experiencia de viajar, trabajar, moverte, ¿cómo crees que te ha influenciado o que te ha preparado para ser quien eres hoy en día? ¿Cuál es, el impacto que ha tenido? ¿Cómo lo ves? Es una muy buena pregunta. Mirá, una de las cosas que creo que es súper importante para emprender o para cambiar de carrera o inclusive para muchos aspectos de la vida es la adaptabilidad. Poder adaptarse a circunstancias o cambios que se dan que son quizás muchas veces inclusive incontrolables para nosotros mismos. Creo que eso es algo que fui ganando eh, por el simple hecho de que se dio o yo hice que se diera cambios en mi vida y me tenía que adaptar a distintas circunstancias.
el otro aspecto que creo que fui ganando también es resiliencia. Digo, a ver, hoy estamos en un podcast y obviamente sale a la luz todo lo bonito, todas las historias, ¿no? Que son encantadoras, pero obviamente por cada historia encantadora hay miles de historias de rechazos, de situaciones que quizás no se iban a dar y tuve que pelear de alguna manera en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que se dieran. Ujú. Entonces creo que la resiliencia es tratada de eso. Dicho de eso, sea de paso, casi que no iba a ir a Cambridge, yo iba a ir a Estados Unidos, de hecho, y no fui por un tema de que estaban por cancelar la visa para latinos en el primer periodo de gobierno de Trump. De Mm. hecho, por eso yo termino en Cambridge. eh, y, y en un momento, por esos cambios tan grandes que se estaban dando, el agente financiador dijo en un momento, mirá, si querés podés también rechazar este dinero y buscar otro. Y literalmente le dije, no, vamos a encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Y mira cómo se construyó toda mi vida. Entonces, a ver, adaptabilidad, resiliencia sin dudas. Y obviamente uno al vivir más experiencias también se da cuenta del, creo yo, de lo que te gusta en la vida. De lo que te gusta, digo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Quizás a mí me costó un poco más de aventuras o de vivencias que a otras personas. Otras personas quizás lo encuentran más fácil, otras nunca lo creo yo. Pero bueno, esas vivencias creo que van generando también que te des cuenta también qué es lo que te gusta, ¿no? Y cómo encarar distintas situaciones y problemáticas. Entonces, resolución de problemas y esa adaptabilidad creo que está todo conectado. Me imagino que esa resolución de problemas igual con el background científico la debes tener bastante clara, que luego justo te quería preguntar acerca de eso, del paralelismo entre que ves, ¿no? En tu background científico y el emprendimiento, qué tipo de habilidades o aprendizajes puedes traer de un mundo a otro, ¿no? Y también, bueno, quedémonos con esta y luego la otra pregunta que tenía en la cabeza por ahí la lanzo. Y también si por ahí en esa evolución, ¿no? De ser científico, académico, investigador, a emprender, tal. ¿Sientes que hay algo que por ahí dijiste, esto no lo tenía en cuenta al momento de empezar a crear empresa? Esta habilidad o este conocimiento me hacía falta, ¿no? Sí. Mirá, em, hay algo que es interesante que yo noto muy distinto y muchas semejanzas también, digo, entre ser un científico, científica o emprendedor, emprendedora. A ver, algo bien distinto es, como científico, yo solía tener ideas, pensar en ideas, pensar en cosas que quería hacer, ¿no? Y en base a eso, bueno, construir, por ejemplo, en mi caso particular, experimentos. Ahora, me cambió bastante la mentalidad siendo emprendedor de decir, y a veces inclusive forzarme a, sí, sigo teniendo millones de ideas, sí, las sigo anotando, pero no pienso más en ideas, pienso en problemas. Mm. Yo como emprendedor tengo que resolver un problema a alguien, bueno, podría ser a algo si querés, porque podría estar resolviendo algo 100% natural, no es mi caso, digo, de un ecosistema natural, no es mi caso, pero digo, pienso en un problema y por cada problema hay infinitas ideas, mientras que cuando yo era científico, yo tenía que pensar más en ideas revolucionarias de algo quizás que nunca se hizo. Como emprendedor yo puedo traer algo que quizás se esté haciendo en algún otro lugar y eso va a ser una innovación y va a generar una escala terrible y un impacto terrible en otro lugar, ¿no? Eso como científico mucho no sucede porque eh, como científico trabajás siempre a nivel global desde el principio porque haces publicaciones que en general puede leer un científico que esté haciendo, científica que esté haciendo algo similar del otro lado del mundo. Entonces es más, ese chip cambia mucho la manera de afrontar tu día a día. Ahora bien, el hecho de que haya esa gran diferencia no implica que haya también muchas similitudes. Digo, cuando estás haciendo el doctorado o estás construyendo tu primer grupo científico de trabajo, donde vas a empezar a emplear personas, es a veces un trabajo bastante solitario y es lo mismo que ser un CEO o un CTO quizás de un de un emprendimiento. En el sentido de
sí, vas a compartir experiencias, va a haber personas que viven cosas similares a vos, pero está todo en tu espalda. Digo, si yo no puedo pagar un salario el día de mañana, es mi responsabilidad, no es de nadie más. Si yo no puedo hacer el experimento porque se me rompió el material o en caso de, ¿sabes cuánta gente en biología conozco que se le muere la célula? Si no va un domingo a las 12 de la noche a alimentar la célula, y es tu responsabilidad y depende Mm. solo de vos y está en tus hombros. Digo, y las consecuencias es por ahí un año de trabajo perdido, ya sea para el científico o para el emprendedor, por una decisión o una toma de decisión o una acción incorrecta, ¿no? Entonces digo, hay mucha responsabilidad en ambos casos. Eh, las consecuencias son distintas porque las consecuencias en un ámbito académico quizás repercuten más sobre todo, por ejemplo, en un doctorado, en un ámbito personal, o bueno, si sos jefe de grupo en tu grupo, en una empresa ya si sos emprendedor, digo, no es mi caso hoy que tengo una estructura gigante, pero hay emprendedores que tienen 100, 200, 500 personas a cargo y pueden tener una repercusión muy grande eso también, ¿no? Negativo en otras personas. Entonces, bueno, ahí hay, creo, alguna similitud. eh, y bueno, el hecho de la resiliencia de enfrentar lo desconocido creo que es, y de hecho tomar ventaja de lo desconocido creo que también es una similitud muy clara entre ciencia y emprendedurismo. Porque en ciencia muchos de los grandes descubrimientos, digo, la penicilina se descubrió así, se dan por una observación de, en realidad, un experimento que no era el que estaba llevando a cabo, sino que se da simplemente porque viste algo y te preguntaste por qué pasó esto y ahí te diste cuenta de esto es un descubrimiento mucho mayor de lo que estaba haciendo inclusive con mi plan original. Y en emprendedurismo también, digo, por ejemplo, la pandemia, una disrupción gigante del status quo, digo, generó empresas que hoy son gigantes, que no hubieran existido si no hubieran tomado esa oportunidad. Siempre hay que estar atentos, siempre hay que tener el amague y el ida y vuelta, digo, inclusive similar a una cancha de fútbol, si querés compararlo, siendo argentino, ¿no? De poder, digo, tomar ventaja de las oportunidades que se pueden llegar a dar. Y después, ¿qué más se me puede llegar a ocurrir como similitud? Em, Creo que un poco son estas las características de que se me ocurren ahora. Quizás una más que puedo mencionar, y les dejo, o podemos seguir con la próxima pregunta. A ver, como emprendedor, depende del rol que tengas, te vas a tener que vender a alguien. Digo, una empresa tiene que generar dinero, por más que sea una empresa con impacto. Digo, nosotros somos una empresa con impacto y nos importa el impacto y lo tenemos, digo, en los artículos de asociación. Pero tenemos que generar dinero porque vivimos del dinero que generamos. Entonces, yo como CEO quizás le tengo que vender el futuro de lo que va a ser nuestra empresa a un inversor, ¿no? Si estuviera en un puesto de venta, se lo tengo que vender al cliente, eh, etcétera. No importa dónde estés, creo que muchas veces un rol de vender y el hecho de vender implica comunicación, implica marketing, implica un montón, imagen, un montón de cosas, ¿no? En ciencia yo creo que hace muchos años no pasaba tanto eso y creo que hoy sí pasa. Desde mi punto de vista, ojalá que no sucediese, pero sucede cada vez más, donde para que a vos te acepten una publicación científica en una revista de alto nivel, vas a tener que tener una imagen súper bonita, vas a tener que tener una portada súper bonita. No va a depender necesariamente solo de la calidad de tu ciencia, sino también de cómo te estás presentando. Entonces es otra manera, si querés, de cómo se desarrolla el marketing, cómo se desarrolla tu imagen, tu network profesional, pero hay ciertas similitudes, digamos, en los dos ámbitos, en ese Mm. sentido también. Al final es como que esa marca personal la tienes que llevar en cualquier ámbito, ¿no? Exactamente. De lo que has comentado, me gusta mucho el tema de la curiosidad, la inquietud que te lleva a descubrir pues, soluciones nuevas o descubrimientos nuevos, ¿no? Tener siempre esa mentalidad de curiosidad. Y por puntualizar algo sobre las ideas, que leí algo hace muy poco que me gustó, que era una publicación como que eh, ideas innovadoras tiene mucha gente. O sea, no te sientas especial a veces por tener ideas muy buenas, porque aunque no lo creas, mucha gente tiene ideas buenas. Lo importante o lo difícil o el reto es llevarlas a cabo, ¿no? Encontrar ese problema, encontrar esa solución y que esa idea aterrice y la pueda
convertir en un producto, en un servicio, ¿no? Y eso es donde realmente se puede aportar. Ligando eso con lo que hacéis vosotros, con Cozy Sense, y así aterrizamos y quien nos está escuchando empieza a entender un poco más qué es exactamente Cozy Sense, qué es lo que hacéis, cuál es vuestra propuesta de valor, cuál es ese hecho diferenciador, innovador que proponéis para que nos haya captado la atención y estés aquí hoy con nosotros. Claro, con gusto. Mirá, era usuario, digo, de espacios compartidos de trabajo o mismo en hoteles, en los lobbies, en muchos espacios, ¿no? Compartidos. Un espacio donde hay muchas personas y yo era un usuario y muchas veces la pasaba mal. ¿Y sabés por qué la pasaba mal? Por el aire acondicionado. ¿Y qué era lo que me sucedía? Moría de frío. Digo, no sé si es porque soy latino, porque bueno, de hecho implica cómo nos criamos, etcétera, ¿no? De cuál es nuestro nivel de confort, si querés, de cierta temperatura. La cuestión siempre la pasaba mal. Y me empezó a pasar cuando estaba en esta vida medio de viajando y trabajando por distintos lugares, que veía un montón de veces que la gente inclusive se peleaba por el aire acondicionado, por el control Ujú. remoto. Digo, no, un grado más, un grado menos. Bueno, la cuestión es que en una de las líneas científicas que en un momento trabajé, trabajaba en temas asociados a calefacción, digamos, ¿no? Ya sea enfriamiento o calentamiento, y sabía cuánta energía gastaban en los aires. Me empecé a meter más en el tema y me di cuenta de que el hecho de que alguien estuviera en disconfort, digamos, o sea, que no estuviera en bienestar por un aire acondicionado, implicaba que hay o un sobreencalentamiento o un sobreenfriamiento del espacio. Y que cuando tenés mucha gente, no es tan fácil encontrar cuál es ese óptimo, ¿no? Ese confort exacto. ¿Qué implicaba eso para un espacio comercial, como un hotel, como un cowork, como una oficina? Que estén, y esto es lo que está sucediendo y el problema que resolvemos hoy. Hoy, el 80%, entre el 40 y el 80%, para ser preciso, pero está más cerca del 80 en general, por ciento de los espacios comerciales malgastan dinero, generan emisiones de efecto invernadero por generar malestar en sus personas. ¿Por qué? Porque simplemente los aires funcionan de manera estática y un espacio comercial es dinámico, con mucha gente. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir esto de un espacio comercial es estático? Ponemos el aire a una temperatura, 24 grados, 25, 26. Solemos ponerlo como nos recomienda algún estándar o algún gobierno. Eso hace que se esté malgastando la energía. ¿Cuánta energía se está malgastando como para ponerlo en términos reales? En Londres, en una oficina, en un solo aire, un solo mes te estoy hablando, 300 libras de dinero. Lo equivalente a más o menos cortar o talar 10 árboles. O sea, nosotros poniendo en un caso de estudio literal estos sensores, generamos un ahorro de 300 libras, generando solo más confort en las personas, lo cual fue equivalente a plantar 10 árboles. ¿Y cómo trabajamos o cómo funciona la solución de manera un poco más tangible y concreta? Instalamos sensores, muy fácil, tarda media hora o una hora, son, digamos, como plug and play, como les decimos, no requiere abrir absolutamente nada ni cortar ningún cable. Medimos muchas variables, tanto dentro del edificio como fuera del edificio, y una variable muy particular, que es la gente puede compartir cómo se siente, si tienen frío, si están bien o tienen calor. De hecho, lo pueden hacer, mira, tengo acá, no sé si se va a ver. Hoy tenemos, este es uno de Ujú. los prototipos funcionales que tenemos en el espacio, digo, un emoji, la gente puede pasar cuando va al baño, cuando va a la cocina, etcétera, y apretar. Tengo frío, estoy bien, tengo calor. Y Para los que nos la... estén escuchando, es el sensor como el que hay en los baños en el aeropuerto, ¿no? De estar limpio, con las tres, para que se hagan una idea, con los tres es emoticonos, sencillo de usar. tal cual, tal cual. De hecho, es una de las interfaces que estamos probando, porque justamente se asemeja a esas interfaces de los aeropuertos y la gente las suele conocer. Pero la diferencia con esas interfaces es que toda la información que estamos midiendo va a la nube, y en la nube tenemos una inteligencia artificial que aprende. Aprende de cuál es el óptimo perfecto
de confort y de eficiencia energética para también tanto reducción de costos como emisiones de efecto invernadero. ¿Y qué hace la eficiencia, la inteligencia artificial cuando ya encuentra ese óptimo? Simplemente maneja de manera remota y automática el aire acondicionado de manera dinámica. ¿Qué quiere decir esto en simples palabras? Cambia la temperatura y anticipa el confort, y con eso genera reducciones en los gastos, en las emisiones de efecto invernadero. ¿Cómo lo hace? Simplemente porque sabe, después de un tiempito de estar funcionando, los martes van de las 10 personas que van a la oficina, por ejemplo, o al hotel, suele haber un porcentaje mayor de mujeres, entonces se puede subir, dicho sea de paso, hay una distinción entre sexo, del confort, es un tema intrínseco del metabolismo humano. Eh, También hay temas de nacionalidad, si querés, o sea, por eso mencionaba el tema de latino. Pero bueno, yendo al punto concreto, digo, vas a ver si los martes hay más latinos como yo, o si hay más mujeres, entonces va a poder cambiar la temperatura. A la noche no hay gente, entonces va a poder apagar el aire. Eh, Al otro día por ahí va a disminuir la temperatura dependiendo de las condiciones externas. O sea, es una manera inteligente de controlar el aire que genera básicamente reducción. Y tenemos también un modelo de negocios muy particular, que lo alineamos a nuestro impacto. ¿Cuál es ese modelo de negocios? Instalamos toda la tecnología gratis, de nuevo, es ir un día e instalarla nomás, eh, y cobramos un fee fijo mensual. Imagínate un Netflix, de hecho es un valor similar al Netflix, dependiendo del tipo de aire acondicionado que tenga el espacio, pero con una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Si nosotros no generamos un ahorro mayor energético en cuanto a dinero que nuestro precio mensual, no cobramos dinero. Así de sencillo. Y obviamente, inclusive si no cobramos dinero, el espacio aún optimiza el confort y aún puede ver inclusive su huella de carbono cuantificada, ¿no? Pero la realidad es que nosotros alineamos el modelo de negocio a tener un impacto, y si no generamos un ahorro, no tenemos un impacto. Así de sencillo. Con ese modelo de negocio yo me imagino que eh, les tiene que ir muy bien. O sea, la verdad que o lo estás sabiendo vender muy bien, pero no, yo había hablado contigo y por eso le dije a Alberto, hay que traer a Matías, porque está trabajando en algo que creemos nosotros que hace falta que más gente se entere de estas soluciones. Porque están dando demasiadas facilidades y es súper bien, porque ustedes, es lo que dices, ¿no? O sea, Cozy Sense se enfoca en el impacto que quieren causar y por lo tanto están tratando de eliminar todas las posibles trabas, como por ejemplo la instalación, el hecho de que no se tenga que romper nada, que no tenga que yo parar la operativa de mi negocio mientras ustedes están ahí instalando los dispositivos, los sensores y tal, y que tampoco hay una inversión por ello, es como que why not, ¿no? O sea, ¿por qué no probarlo? Hay un mínimo de tiempo que ustedes le piden, por ejemplo, al espacio como para que la inteligencia artificial detecte patrones y realmente aprenda? Hay un mínimo de tiempo que tiene que estar en funcionamiento para poder llegar a ese punto óptimo según los datos que va recabando. Mirá, desde el día uno, digo, porque también tiene algunos sistemas lógicos, la inteligencia puede tener un impacto y suele tener un impacto, digo, porque muchas veces la gente se olvida del aire prendido. Ya. El aire prendido, para darte una idea, cuesta por noche entre 5 y 10 libras en Londres. 5 o 10 euros quizás en Barcelona, por ejemplo. Entonces digo, si el primer día ya se olvidaron el aire prendido, ya vas a ver un impacto, porque lo va a pagar la inteligencia y sabe cuando, digo, hay Ujú. horarios que no hay uso, porque medimos la ocupancia o la densidad de gente en un espacio también. Pero independientemente de eso, solemos, digo, tener un mes de prueba, ¿no? En cada espacio, como para ver realmente cuánto es el impacto que podemos generar. Pero en general nos damos una idea también de antemano, ¿no? De cuál es el impacto que podemos generar viendo el espacio y el uso que quizás charlamos, ¿no? Obviamente, cuando vamos a instalar. Y en cuanto a la adopción de la solución, a ver, sí estamos teniendo la tracción que se le suele llamar en el ámbito del emprendedurismo, que va creciendo literal cada semana, pero
todavía estamos en una fase que, por alguna manera, por así decirlo, elegimos los clientes. ¿Por qué? Porque todavía tenemos desarrollo que hacer, esto es tecnología nueva, tenemos, digo, científicos, ex científicos de Cambridge, dos literalmente trabajando en esto, que han hecho su doctorado en este tema, entonces, digo, hay que hacer desarrollo, no es que está todo cerrado, si no, no seríamos una startup. Entonces, la realidad también es que nos gusta charlar, conocer el espacio y no prometer cosas que no podemos realizar. Digo, si no nos podemos conectar hoy con ese aire, digo, danos un tiempo hasta que tengamos ese desarrollo para vos, o quizás, digo, por ahí no somos la solución ideal para ese espacio, pero bueno, por ahí conocemos alguna otra solución de la industria que quizás sí pueda servirles, ¿no? Entonces, un poco hoy es como nos estamos manejando de esta manera, ¿no? Y hablando en hoteles, co-livings... Ah, perdón. Bueno, dale Albert, dale Albert. Dale, no, solo quería decir que me encanta la solución porque o sea, es realmente un problema. Lo Yo con sufres, lo sufres. 15 años que he estado trabajando en hoteles, de los cuales la mayor parte del tiempo lo he pasado en un lobby, en la recepción, era la pelea diaria, pero diaria, cuando, sobre todo en los meses más calurosos de verano o en los más fríos de invierno, esas peleas de qué frío hace, yo tengo calor, sube el aire, bájalo, yo subo 2 grados, el otro baja dos. Pero peleas de que se llevaba reuniones, se discutían reuniones con dirección general Ah, de bloquear los aires, de jefe de mantenimiento poniendo una limitación, bloqueando el display, ¿no? Para que no se pudiera tocar la temperatura, clientes que se quejaban de frío, o sea, es un problema que he vivido tanto, que lo tengo tan presente que realmente me encanta porque le veo una utilidad óptima. Entonces, te vamos, quería, vamos a contactar al hotel donde trabajabas para presentarles a Cosisense, entonces, ¿eh? Me parece. ha sido en cualquiera, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que es en toda mi carrera, yo creo que es algo innato en los hoteles. Si vamos preguntando a todas las recepciones, creo que este problema lo tienen muy presente. Te quería preguntar si lo tenéis en algún hotel o alojamiento turístico, qué tal ha sido el recibimiento, si ha habido alguna anécdota o cómo ha sido. Mira, tenemos hasta ahora en el un caso de estudio realizado, porque no ha sido hoy por hoy tanto nuestro foco, pero bienvenido sea la audiencia si tienen ganas de realizar un caso de estudio con nosotros. Eh, pero sí tenemos un caso de estudio y sí detectamos un 60% aproximadamente de disconfort en ese caso de estudio, este, o sea, un potencial de ahorro. La realidad es que no seguimos luego la instalación de ahí porque era uno de esos casos de estudios que yo a veces iba con mis sensores cuando estaba un tiempo en un espacio y después me los tenía que llevar porque era todavía un estadio muy inicial del prototipo. Pero bueno, hoy estaríamos en condiciones de expandir y dicho sea de paso, veremos cómo va, pero en aproximadamente un mes, imagínate, ya me confirmaron una reunión de 20 minutos donde tengo que hacer una presentación formal al directorio de un grupo que maneja 50 billones de dólares en cuanto al sector hotelero y de edificios, que como que tienen un interés de conocer más la solución y es una reunión cerrada que organizamos por un premio básicamente de una network de cleantech, ¿no? No sé qué va a pasar, porque por ahí digo, no es un match, pero digo, estamos viendo interés y el interés se suele dar en dos subsegmentos particulares. Uno es espacios un poco más chicos, donde digo, cada euro o cada pound, cada libra a fin de mes cuenta, o el extremo, que es hoteles de 5 estrellas, donde hoy muchas veces es difícil asegurar ese confort óptimo y literalmente hablando con un persona, un director de un hotel 5 estrellas, me decían, vamos con pirómetros midiendo la temperatura de todas las mañanas, por ejemplo, todas las tardes, de ciertos rangos de horario, para ver que esté la temperatura que nosotros consideramos óptima, pero nos damos cuenta que sucede en peleas porque no necesariamente lo que nosotros consideramos óptimo es lo que nuestro cliente es lo que considera óptimo. Entonces, por eso el foco, digo, de darle, si querés, una posibilidad de maximización, si querés, del confort, ¿no? A esos usuarios
en un lobby, por ejemplo, bueno, centros de conferencia en hoteles. Digo, tenemos también un caso de estudio que no mencioné en un centro de conferencias de una de las cadenas más grandes del mundo que empieza con S, no vamos a mencionar nombres, se la pueden imaginar, pero también dio literalmente personas que decían, por favor, instalen ya no solo la cuantificación del confort, pero instalen ya el control remoto porque nos estamos muriendo. En este caso nos estábamos muriendo de frío, ¿no? Sucede también muriendo de calor a veces, pero el muriendo de frío suele ser un poco más común. Muchas veces el espacio en lugares cálidos, ¿no? Ujú. Mm. ¿Y cómo hace la IA o el sistema en general, ¿no? Pero para tener en cuenta culturas, países, ¿cómo aprende eso en cuanto a los ocupantes de un espacio? Más aún, quizás, me imagino yo, ¿no? El desafío mayor es en un espacio tan dinámico como un hotel que hoy tengo un huésped y mañana tengo otro, ¿no? Sí. ¿Está teniendo en cuenta eso, los factores culturales también? Mirá, nosotros, digamos, manteniendo la privacidad, no podemos saber cuáles son los aspectos culturales de la persona que está compartiendo su confort. Digo, somos bastante estrictos con el tema de la privacidad de la información. Ahora bien, ¿qué sucede? Cada hotel es, imagínate, un cerebro de la inteligencia artificial. Imagínate que todos los hoteles y todas las oficinas que tenemos a nivel mundial son cerebros independientes pero conectados. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay ciertos patrones, y corríjamelo ustedes, los hoteles suelen tener ciertos patrones. Por ejemplo, en las vacaciones de verano, quizás en un hotel de España, hay un 50% de personas que vienen, no sé, quizás desde mismo España, por decir algo. No lo sé, pero Ujú. quizás desde mismo España, versus en las vacaciones de invierno, quizás vienen de Argentina, no sé. Entonces, esos patrones mensuales, ese cerebro de ese hotel, esa inteligencia artificial, por así decirlo, los va aprendiendo. Pero sin saber necesariamente que esas personas vienen de Argentina o de España. No sé si me explico. Y además Sí, eso sí. alimenta otras bases de datos que de alguna manera se van conectando y van encontrando óptimos, inclusive con información más limitada, que es lo que suele suceder al principio, cuando todavía no tenemos mucha información. ¿Qué quiero decir? Hoy, un cliente, cuando empezamos, que no tenemos tanta información, no va a ser lo mismo que un cliente en 2 años, cuando ya tenemos por ahí miles de sensores instalados. Ya el óptimo va a ser mucho más fácil de encontrar en ese espacio en 2 años que ahora, porque nuestra base de datos va a ser exponencialmente más grande. Entonces, a mí también como cliente, mientras mejor les vaya a ustedes y mientras más crezca, mientras más aprenda su sistema, mejor me va a ir a mí también, ¿no? Porque mi sistema Sí. va a funcionar mejor. Es como que va aprendiendo y se va optimizando constantemente. Mejora continuo, digamos. Mejora continua a tal punto que inclusive tenemos en mente poder dar otros servicios en el futuro, inclusive cuantificar, digo, muchas veces no pasa todo por el aire acondicionado. Muchas veces el aire acondicionado, lamentablemente la instalación está mal hecha. Está mal hecha porque hay una subdimensionalidad del espacio o una sobredimensionalidad del espacio. Muchas veces algunas de las ventanas no tienen la insulación, sí, el coeficiente térmico, Ujú. si querés, óptimo para ese espacio. Muchas cosas pueden suceder. Todo eso nosotros lo empezamos a cuantificar y lo empezamos a entender con información, que eso requiere más tiempo. Pero bueno, eso es toda información que podemos otorgarle el espacio, que podemos colaborar para el día de mañana necesitan hacer un cambio mayor por cualquier tipo de motivo, ya tienen la información cuantificada de decir, che, debería de poner este tipo de ventanas porque yo ya sé que mi espacio tiene este tipo de perfil, por ejemplo. Mm. Ujú. Me gusta Entonces, que hay valor intrínseco en la información, eso es lo que quiero decir. Me gusta que últimamente estamos hablando mucho de la inteligencia artificial y en este caso lo estamos poniendo en valor como una gran aliada de la sostenibilidad, ¿no? De la que necesitamos, que a veces se pueden centrar en otros aspectos y nos olvidamos de que es clave si queremos conseguir aspectos de sostenibilidad como el que estás comentando. Aparte del caso de uso que tenéis en CosiSense, em, ¿cómo ves que la inteligencia artificial y la sostenibilidad pueden ir de la mano en otros aspectos?
¿En dónde crees que puede ser relevante? Mirá, em, hay, hay millones de áreas y hoy por hoy, bueno, a ver, eh, la inteligencia artificial, digamos, es un rubro que en el emprendedurismo está explotando por todos lados, de la mano de ChatGPT, obviamente. Hay muchísima inversión de riesgo. A ver, de manera concreta, automatización de procesos industriales, por donde lo veas, la inteligencia artificial está teniendo un rol que genera eficiencias y por ende reducciones de costos energéticos o de energía en sí mismo, con lo cual reducción de emisiones de efecto invernadero. O, por ejemplo, a ver, un caso de estudio muy interesante, o una empresa muy interesante, digo, que conocí el otro día que estaban pichando, que también trabaja con inteligencia artificial, cuantifican la basura en tiempo real con una cámara. O sea, la inteligencia artificial se da cuenta qué tipo de basura un hotel gigante está tirando y en base a eso hace una redistribución por líneas de la basura para el reciclado. Digo, más concreto que eso para la sostenibilidad, no sé si se encuentra, digo, y después aspectos, también, a ver, te podés meter más temas de software en sí, optimización de software, digo, mis colegas inclusive en Cozy Sense, y creo que no conozco muchos desarrolladores hoy por fuera también de Cozy Sense, que no estén utilizando inteligencia artificial para optimizar sus códigos. Y cada Mm. optimización de un código implica una reducción en la huella de carbono. Así de sencillo. Ahora bien, también hay que tener una cosa en cuenta. No todo es color de rosa. ¿Qué quiero decir con esto? La inteligencia artificial hoy, sobre todo, por ejemplo, ChatGPT y otras, están en un estadio inicial, o así, bebé, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con eso? Están aprendiendo a caminar y se caen y tienen errores y muchas cosas, ¿no? ¿Qué es una cosa o un aspecto fundamental indirecto a esto? Es que la optimización del consumo eléctrico intrínseco a una inteligencia artificial no es algo que hoy esté 100% optimizado. ¿Qué quiero decir? Por cada vez que usamos una inteligencia artificial, también hay un consumo eléctrico y una huella de carbono asociada. Entonces digo, si queremos tener una solución eh, que sea holísticamente, digamos, una solución a las emisiones o efecto invernadero, etcétera, tenemos que hacer un análisis del ciclo de uso del servicio o del producto. Nosotros lo estamos haciendo cada vez con mayor complejidad cuando otorgamos este servicio. De hecho, restamos el mínimo consumo que tienen nuestros asesores en lo que sería la ganancia, bueno, la ganancia eléctrica, ¿no? O sea, la reducción eléctrica, por ejemplo, de nuestros clientes. Pero digo, siendo honestos, mirándolo con la pata 100% académica, hay que hacer estos análisis de ciclo entero porque genera un valor agregado la inteligencia artificial en muchos rubros, pero a la vez obviamente consume energía para realizar ese valor agregado, ¿no? Entonces, digo, siempre está bueno tener el pantallazo entero y no quedarnos solo con quizás el valor que yo estoy mirando. Dicho sea de paso, los autos eléctricos, por ejemplo, Tesla, donde dicho sea de paso la inteligencia artificial es un factor fundamental porque genera eficiencias en todo momento en el uso de esos autos. Digo, si yo voy y cargo mi auto eléctrico con electricidad en el momento donde se estaba quemando petróleo o se estaba quemando, digo, carbón para generar esa electricidad, en realidad lo único que hice es tirar la mugre abajo de la alfombra. ¿Ok? No genero yo contaminación cuando estoy manejando mi auto, pero se generó a 100, 200, 300 kilómetros en la planta de producción energética. Entonces digo, ¿hasta dónde va? Bueno, ahí todo Mm. este tema del ciclo y bueno, hay emisiones de clase uno, de clase 2, de clase 3, cada vez se vuelven más difíciles de contabilizar, pero bueno, hay esfuerzos concretos de empresas, de gobiernos, etcétera, para contabilizar esto y creo que está bueno mencionarlo para que la audiencia también lo tenga en cuenta, que sí es un aspecto fundamental, sí yo creo que va a estar en el 90-95% de todo proceso, digamos, industrial o de compañías y va a generar eficiencias por todos lados y ya las está generando, pero hay que tener en cuenta también el aspecto de que consume electricidad y que tiene sus efectos también de invernadero, ¿no? Hoy por hoy. Muy bien tener en cuenta todo ese ciclo, por lo menos estar aware, ¿no? ¿Cómo se dice aware?
Sí, Tenerlo saber que presente, existe, ¿no? O sea, tenerlo saber presente. que Sí. existe y no hacer vista ciega y decir, no, bueno, me quedo solo con lo bueno. Y aquí me surge una pregunta inevitable y seguro que Albert la estaba pensando mientras hablas, porque, y como para ir cerrando, y esto ya es más desde tu punto de vista personal, en tu experiencia como profesional que está construyendo una empresa de impacto, que eso es aparte mayormente, o sea, un punto fuerte a resaltar, pero con esta fuerte implementación de inteligencia artificial. Nosotros ahora actualmente estamos dando clases en la universidad de inteligencia artificial en turismo. Mm. Acabamos de empezar el segundo semestre, estamos más o menos ahora en los conceptos básicos y tal, pero siempre en cada clase surge una conversación, un pequeño debate que a veces ya hasta se convierte en filosófico porque nadie tiene la respuesta exacta, pero hay como que siempre dos visiones, ¿no? Lo veo con optimismo por todo lo bueno y todo el potencial que me puede dar esta herramienta, ¿no? Esta tecnología. Y lo veo con escepticismo en cuanto a quiénes son las empresas que están construyendo detrás, cuáles son sus objetivos, qué pasa con mi privacidad, cómo me puedo preparar como usuario para este cambio inminente que ya está aquí y que dentro de poco todo lo que toquemos va a tener un algoritmo de inteligencia artificial midiendo nuestros datos, midiendo nuestro comportamiento, etcétera, ¿no? Si es que no, si es que ya no lo tiene. Entonces, tú como persona, tal, ¿qué le dirías a estos jóvenes? Porque nosotros, Mm. bueno, eso, hablamos con ellos semana a semana y hasta también nos cuesta porque esa dualidad existe en todos nosotros, ¿no? Nos gusta la tecnología, nos gustan estas herramientas. Es más, yo estoy usando ahora una herramienta que me recomendaste tú en nuestra reunión en persona para mis reuniones, ¿no? Que me va poniendo el transcript. Pero a la vez también digo, estas herramientas están viendo todas mis reuniones, están leyendo todo. ¿Qué les recomendarías para tanto aprovecharse del potencial o estar preparados para no quedarse atrás, para poder vivir ese potencial de la tecnología, pero a la vez cuidarse de los riesgos, de estar eso, presentes, aware de todo lo que está pasando alrededor también de la construcción de esta tecnología, ¿no? Sí. Obviamente, a ver, preguntas contemporáneas si las hay, ¿no? Digo, está pasando. A ver, primera recomendación es no usar la inteligencia artificial no es una opción, porque literalmente es quedarse atrás de eficiencias propias, eficiencias del sistema y herramientas que van a ser requeridas en todo trabajo, ¿ok? Inclusive el día de mañana, inclusive yo me la juego hasta en trabajo manuales va a haber inteligencia artificial de alguna manera u otra. Eso, uno. Lo otro, creo que es sumamente importante informarse de esa herramienta, quizás un poco intentar entender, bueno, esos datos nuestros, cómo se utilizan y para qué se utilizan, si es posible. Y muchas veces hay cierta transparencia en las empresas, porque esto es un tema de que cada vez, al tener más discusión pública, eso implica que se generan políticas públicas y por ende transparencias en las empresas. O sea, informarse sería la segunda recomendación. Y la tercera es ser conscientes y ser conscientes de qué te importa a vos como usuario y qué no te importa a vos como usuario que se haga algo con esa información. ¿Qué quiero decir en palabras más concretas con esto? A mí, por ejemplo, todo lo que hablamos hoy, si se usa para una, 10, 1000, millón de inteligencias artificiales, no me interesa, está todo bien. Esto, todo lo que estoy diciendo es 100% público, 100% transparente. Ahora, yo estoy hablando en una hora con el CTO de mi empresa, una cosa ultra secreta de nuestro código, yo no quiero que esté ni en -10 inteligencias artificiales. Entonces, si vos sos consciente de cómo usas cierta herramienta eh, y sabés
los límites para cuáles vos tenés que usar esa herramienta, entonces un poco tenés control, si querés, de el uso de tu información. Siempre vas a tener riesgos cuando uses algo de tecnología, porque la información está en el aire. Digo, puede haber un hack que se meta y robe esa información, pero bueno, los riesgos de ciberseguridad siempre van a estar presentes. También hay metodologías para minimizarlos, ¿no? Pero digo, sin ir a riesgos de ciberseguridad, digo, concretamente, ¿qué quiero decir o cómo se traduce eso en el uso de ChatGPT? Que me imagino que el 90% quizás de la audiencia lo está usando. Usa ChatGPT en modo normal para que se te graben para que se te graben las conversaciones y tengas información y tengas tu historial y puedas crear tus propios chats propios, digo, ¿no? Que vos entrenás. Pero cuando querés hacer algo privado que no querés que quede, poné la funcionalidad que no se guarde en el historial. Digo, concretamente, hay una opción hoy en ChatGPT donde podés poner que no se guarda en el historial. De hecho, acaban de sacar hace poco también la nueva suscripción para empresas que a partir de 2 personas que cuesta $5 más, no más por persona, donde en teoría no están utilizando la información para, por ejemplo, entrenar los modelos, ¿no? Digo, y tenés que creer en ChatGPT, sí, pero si no crees en esas políticas y en teoría es una empresa hoy muy grande que va a estar regulada, que la van a estar controlando, si no crees en eso, de nuevo, la única opción que te queda es no usarlo y si no lo usas te quedas afuera del sistema. Entonces, todos Mm. vivimos con riesgos. Estoy viviendo ahora en un edificio, se puede caer el techo, y sí, pero yo elegí vivir en este edificio. Tomé ciertos riesgos. ¿Cuál es la probabilidad que se caiga el techo? Muy baja. Y bueno, ¿cuál es la probabilidad que si legalmente ChatGPT te está diciendo que cuando desactivas el historial no está usando la información y que aún así la esté utilizando, cuando tienen a todo el gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea y otros más investigando qué están haciendo con la información? Yo creo que también esa probabilidad es baja, pero hay cierto riesgo. Ujú. Al final, yo creo que lo importante es saber para qué lo vas a usar, como has dicho, ¿no? Hay cosas, a veces me encuentro con gente que, no, es que tengo miedo que mis datos, pero si lo que me estás diciendo que no quieres que tengan los modelos, lo estás poniendo en redes sociales. O sea, no tiene sentido, Exacto. ¿no? Una cosa es saber para qué información estás dando o para qué uso le quieres dar en cada situación concreta. Y el Eh, trabajo en WhatsApp, digo, el trabajo en WhatsApp que mm, millones de personas hacen y todo lo que está en WhatsApp lo conoce todo el mundo. O sea, o sea, esa información está siendo usada. Entonces digo, también ver cómo nos comunicamos, porque ya quizás ya le dimos toda la información al sistema, a la nube, si querés, antes de inclusive darnos cuenta de que lo hicimos, ¿no? sí, o Google está leyendo mis emails, pero no quiero darle la información a Exacto. Gemini, ¿no? Es como, bueno, pues si ya lo tiene por otro lado, no importa. Me gusta mucho lo de que estar informados y un poco de las bases de cómo funciona y así saber cómo actuar según el caso de uso o la necesidad concreta que tengas, ¿no? Porque no sirve un consejo global para todas las situaciones, como tú has mencionado. Mm. Matías, para quien quiera saber un poquito más sobre ti, o conectar contigo, saber un poco más qué hacéis en Cozy Sense, pediros información para ver cómo les podéis ayudar, ¿dónde os pueden contactar? ¿Cuáles son las mejores vías de contacto? M- Mirá, en las redes estamos como Cozy Sense. Yo en las redes estoy como soy Matías Acosta, como mi nombre. Y después por email, si quieren contactarnos, es info@cozysense.space de espacio, ¿no? De espacios compartidos. Ujú. Y aprovecha, no sé si aún, porque la última vez que estabas aquí en Barcelona, estabas buscando sinergias, espacios con los cuales colaborar. No sé si aún estás en esa búsqueda y te prestamos nuestra pequeña plataforma, pero lanza cualquier llamado si estás en ese punto. Nosotros felices de que alguien de la audiencia pueda ponerse en contacto contigo si estás buscando algo específico, ¿eh? Genial. Sí, mira, en realidad hablamos y en principio quedamos quizás como vienen las cosas el mes que viene, espero por ahí estar de vuelta por Barcelona, así que podría con gusto encontrarme con algún otro espacio. Eh, y, mm, pero igual, a ver, recibir un email, tener una charla online, lo puedo hacer, no tengo por qué estar físicamente y la realidad es que si hay una oportunidad grande, digo, puedo viajar también. Intentamos también minimizar, digamos,
los viajes innecesarios. Dicho sea de paso, muchos de los viajes que he hecho los compenso la huella también para tener esta visión holística de las cosas que hago. Pero bueno, sin duda, a ver, un email lo responderemos y podemos empezar una conversación con cualquier espacio, ¿no? Y dicho sea de página, la página web también es cozysense.space. O sea, Genial. Genial. Compartiremos todos los enlaces en las notas del episodio. Muchísimas gracias, Matías. La verdad que es un verdadero placer hablar contigo. Hemos aprendido un montón. Me he tomado un montón de notas y van a salir bastantes perlitas de oro de este episodio. Eh, Te he visto o sea apuntando que alguna frase que vas a compartir así en creatividades, ya te... sí, Mira sí, que sí. estamos grabando en remoto hoy, pero ya te he No visto usar la IA apuntando. no es una opción. Ya está, esa quedó. Pero porque la verdad. Muchas gracias, Matías, la verdad. Nos ha encantado hablar contigo. Es tu espacio, cuando quieras, aquí estamos y seguimos en contacto. Perfecto. Muchísimas gracias por la información y bueno, éxitos ahí con, me imagino que van a tener que crear una nueva clase casi todas las semanas con cómo se viene todo el ¡Buah! desarrollo de inteligencia artificial, así que éxitos ahí con ese trabajo, ¿eh? Va a estar Actu- entretenido. Actualización constante, sí, sí. Gracias, Exactamente. Matías. Hasta Hasta la luego. Hasta la próxima. próxima.